otras no son perfectas. Y esto nos lo dice el propio Pentágono. El Pentágono, Thomas Manken, secretario asistente de la Defensa de Estados Unidos, dijo: desarrollar las habilidades necesarias y madurar las relaciones apropiadas para el éxito en las tácticas de guerra irregular tomará años. Y dices, bueno, está bien. Dice, bueno, pero le agrega, mientras tanto, Estados Unidos continuará construyendo sus capacidades de guerra tradicionales. Es decir, mientras desarrollan estas operaciones de guerra irregular y mientras ven que tan exitosas son, van a mantener su ejército regular por si estas guerras fallan, para invadir. Entonces, si nosotros hacemos historia, veremos que tácticas similares, esto es un fenómeno nuevo porque lo está manejando el Pentágono, pero tácticas muy similares han sido utilizadas por Estados Unidos a lo largo de su historia desde hace más de 50 años. La intervención contra Jacobo Arbenz en Guatemala tiene mucho de esto. Un golpe militar promovido por Estados Unidos encaja perfecto dentro de lo que es una estrategia de guerra irregular. El golpe contra Mossadegh en Irán encaja dentro de lo que es una estrategia de guerra irregular. El golpe contra Allende encaja dentro de lo que es una estrategia de guerra irregular. Lo que hicieron contra los sandinistas en Nicaragua de alimentar a la contra es una clásica estrategia de guerra irregular. Lo que hicieron contra Chávez de buscar el golpe de Estado y las campañas estas de prensa son parte de una estrategia de guerra irregular. Y en Colombia, pues son estrategias exitosas para derrocar a un gobierno enemigo. También han hecho estas estrategias para apoyar a gobiernos amigos. Por ejemplo, una cosa que hicieron para sostener a los gobiernos de Vietnam del Sur en la década de los 60 es que permitieron que los gobiernos de Vietnam del Sur fueran los principales narcotraficantes de la época. Entonces, si tú revisas estos libros de quiénes eran los grandes narcotraficantes de la década de los 60, en el momento de la epidemia de consumo de heroína en Estados Unidos, pues vas a ver que eran los aliados de Estados de Washington, ¿no? Y un dato, fíjense, muy chistoso. No sé si ustedes recuerdan que Estados Unidos financió el golpe, es decir, en un momento dado en Afganistán hubo un régimen comunista y Estados Unidos apoya una guerrilla que eran los hombres libres, los llamaban, que eran los talibanes, ¿no? Apoyan a los mujahidines, a los talibanes. ¿Y saben cómo los apoyan? A través del consumo de opio. En Afganistán se producía mucho opio. Entonces, los mujahidines trafican opio a Estados Unidos les vende armas y con esas armas derrocaron al régimen al régimen de Kabul, y suben los talibanes, que son fundamentalistas religiosos, y los talibanes básicamente prohibieron el consumo de opio, de cultivos de opio en Afganistán. Estados Unidos invadió Afganistán en 2002, ¿se acuerdan? ¿Cuál creen ustedes que es hoy por hoy el principal cultivo de Afganistán de exportación? A ver, ¿quién me lo puede decir? La heroína, la amapola, pues en efecto, están muy enterados. Es la amapola. ¿Y quién creen ustedes que es según el Washington Post, no, según el New York Times, quién creen ustedes que es el principal manejador de la amapola en Afganistán? El hermano de Hamid Karzai, que es el señor que pusieron ahí los gringos para vigilar que todo estuviera bien. Entonces, sí hace Estados Unidos operaciones de estabilización a través de guerra irregular, y una de ellas, la más arquetípica, es la que hicieron en Colombia, con el famoso Plan Colombia. Ahí utilizaron prácticamente todo el recetario de las guerras irregulares. Utilizaron ejército regular, pero también utilizaron operaciones de contrainsurgencia, operaciones mediáticas. Le pagaron al grupo Rendón, y esto está documentado, una fortuna para promover el plan Colombia entre la población. Utilizaron todo el repertorio. ¿Y eso qué tiene que ver con México? Se van a preguntar ustedes. Pues yo creo que mucho. Les voy a decir por qué. Primero, el plan México es una copia vulgar del plan Colombia, y considera, entre otras cosas, que México es parte del territorio de seguridad de Estados Unidos. Si en algún lugar tiene que hacer Estados Unidos operaciones de defensa interna en países aliados, es aquí. No nos engañemos, es aquí en Canadá, porque nos consideran parte de su territorio y somos un país aliado.
Calderón, que es un declarado amigo de Washington, pues necesitó una buena operación para estabilizar su gobierno. Todos la hemos visto eso, ¿no? Luego, las campañas contra Obrador son típicas campañas de guerra de cuarta generación. Y por último, la militarización por la guerra contra el narco es una típica operación cívico-militar. Ahora, ¿podemos estar seguros de que Estados Unidos está interviniendo en México en estos momentos? ¿Ustedes lo podríamos decir que sí? Miren, les voy a decir que sí. Desgraciadamente les voy a decir que tienen razón. Les voy a dar datos que son un poco más fuertes. El jefe almirante el jefe del Comando de Operaciones Especiales, Eric T. Olson, declaró, dice, en algunos sitios, el jefe de Operaciones Especiales, el mero, dice, en algunos sitios nuestra presencia es bastante obvia, en otros tratamos de pasar desapercibidos en atención al país huésped. En todos los sitios, nuestras actividades son coordinadas con el embajador de Estados Unidos y están bajo el control operativo del comandante militar regional. La prensa de Estados Unidos, esta vez no fue el Washington Post. Bueno, el Washington Post dijo, lo cito textualmente, dice: a través de operaciones encubiertas de sus fuerzas especiales, Estados Unidos está hoy, es decir, 2010, en guerra en 75 países diferentes. En 2009 eran solo 60. Eso quiere decir que han subido el presupuesto en serio y que están operando en 75 países del planeta. ¿Ustedes creen que exista la posibilidad vaga de que México sea uno de ellos? Los voy a sacar de ustedes, porque The Nation, que es un periódico que circula mucho en Estados Unidos, un periódico muy prestigioso, cita a una fuente de alto nivel de las operaciones especiales que dice que fuerzas especiales de élite para el Comando de Operaciones Conjuntas Especiales trabajan en Irán, Georgia, Ucrania, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Perú, Yemen, Pakistán y las Filipinas. Nos salvamos, ¿no? Pues no. Estos equipos, dice, también han sido desplegados en Turquía, Bélgica, Francia y España. Y agrega, el comando ha apoyado también operaciones de la DEA en Colombia y en México. Están aquí metidos. No tengan duda. Lo increíble es que, aunque está muy documentado, la gran mayoría de la población no sabe que la guerra contra la droga es también una guerra contra el Pentágono, una guerra del Pentágono. Yo recuerdo una nota del Universal que salió en diciembre de 2009, que decía que desde abril de 2009 opera en el DF una oficina binacional de la Iniciativa Mérida, en la que trabajan 45 funcionarios estadounidenses de diversas agencias. ¿Qué será? No sé si ustedes recuerdan, pero el 23 de marzo de 2010 tuvo lugar en México, a puerta cerrada, una visita de alto nivel de todo el gabinete de seguridad de Estados Unidos. Bueno, fue una visita conjunta de los gabinetes de seguridad de los dos países. Yo creo que ahí Calderón se vio grueso y impuso muchas cosas, ¿no? ¿Quién vino a esa visita? Vinieron ni más ni menos que Hillary Clinton, la canciller, el secretario de la Defensa, Bob Gates, el presidente de las Fuerzas Armadas Conjuntas, Mike Mullen, la secretaria de Seguridad, Janet Napolitano, el director de inteligencia, Denis Blair. Y salieron, es decir, fue una visita muy curiosa, porque si ustedes revisan los periódicos, días antes presionaron al gobierno mexicano y lo amenazaron veladamente con sacar información sobre el cártel de Sinaloa. Pero llegaron acá, se reunieron y se fueron muy contentos y dijeron que qué valiente Felipe Calderón, todo muy bien. Y no dijeron más. Y dieron ahí un pinche programita de nada. ¿Ustedes creen que eso vinieron a discutir? Perdóname. Vinieron a discutir cosas más serias que no sabemos qué son. Pero lo que sí sabemos es lo siguiente, miren. El Comando de Operaciones Especiales está basado en Tampa, Florida.
Y el general James E. Hoss Cartwright confirmó en 2009 la participación de México por primera vez en su historia en ejercicios militares conjuntos con el ejército de Estados Unidos en Florida. ¿Dónde creen que fueron? Luego, William Westshire, subsecretario de Defensa adjunto para narcóticos y amenazas globales, confirmó que el Comando Norte participa en el ámbito de las fuerzas de seguridad mexicana y entrena a militares mexicanos en contrainsurgencia con tácticas utilizadas en Afganistán e Irak. Perdón. Según diversas fuentes, 20 grupos de tarea integrados por fuerzas especiales estadounidenses o bajo comando de estadounidenses vienen actuando en Juárez y otras ciudades como parte de la interoperatividad militar. Y el comisionado de aduanas de Estados Unidos, Alan Bersin, admitió que se negocia usar aviones no tripulados que se llaman drones, y esos aviones pueden ser letales de la parte mexicana de la frontera. El problema es decir, nos están diciendo que aquí están, la información ahí la tenemos. Ahora, ¿cómo se metieron de esta manera? Pues la única explicación que tenemos nos la dan, no me lo van a creer, pero pues los gringos. El Anthony Plácido, que es asistente de inteligencia de la DEA, declara en 2010 que en materia de cooperación antidrogas, y voy a citar, dice, este es un momento importantísimo, porque estamos llegando al final del sexenio de Calderón y no sabemos quién va a quedar en el próximo gobierno. Es Calderón el que les ha pegado. Está clarísimo. Esto es una guerra que trajo el Señor. Perdóname, esto es una traición muy seria. Estamos ante un problema muy grave. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con estos hijos? Porque suena terrible lo que están haciendo, y es terrible lo que están haciendo. No se puede descartar que todo miren, las guerras de cuarta generación, entre otras cosas, se plantean que hay que mantener a la población constantemente bombardeada con información y atosigada con eventos violentos sin aparente continuidad en tiempo y en el espacio. Esto bien están haciendo en la guerra contra la droga. Uno ve esto de Tamaulipas y dice, bueno, ¿y hasta qué punto esto es verdaderamente una matanza del narco? ¿Y hasta qué punto es parte de una estrategia de guerra irregular? ¿O hasta qué punto se va a usar siendo una matanza del narco como parte de una estrategia de guerra irregular? Ahí tenemos un panorama siniestro, sea cual sea nuestra hipótesis. ¿Qué podemos hacer contra esto? Porque la verdad es una maquinaria muy fuerte y muy violenta. Lo primero que tenemos que hacer es esto que estamos haciendo ahorita. Seguirnos reuniendo, seguirnos informando, seguir buscando información y difundirla. Nos declararon la guerra y ni siquiera nos avisaron. Nos declararon una guerra irregular. Si ustedes se fijan, en todo el país, la zona que más se ha salvado es la Ciudad de México, por varias razones. No es una zona de tráfico, no es una zona de paso, no es una zona de producción de estupefacientes, pero sí es una zona de consumo. Entonces, aquí sí se puede desatar una guerra entre narcomenudistas y todo eso, puede ser una guerra muy violenta. Pero aquí nos hemos salvado. ¿Saben por qué? Porque estamos en la oposición, porque nos organizamos, porque la seguimos peleando. Hasta por eso, ¿saben? Nos tenemos que seguir organizando. Estas cosas, por supuesto, que son una barrera, estas reuniones, y el estar informado y el estar constantemente buscando datos, y el estar metiéndose en estas cosas, por supuesto que son una barrera contra las tácticas de guerra irregular. Estas tácticas funcionan en la medida en la que la gente está desorganizada. Si nos organizamos, se desorganizan ellos. La tarea de ellos es desorganizar. La tarea nuestra es organizar.